Vamos a comenzar con la lección de hoy. Hay bastante para ver, es un pasaje muy rico el que vamos a ver, así que bueno, vamos a tratar de poder empezar puntual y terminar también a tiempo, ¿sí? Vamos a empezar con una palabra de oración para que el Señor nos guíe. Padre, te damos gracias por este día, porque has permitido que estemos en este lugar. Te pedimos, Señor, que tu palabra nos hable a cada uno en particular, que hable a nuestras vidas. Señor, que nos enseñe y que podamos aprender a conocerte mejor a través de ella, Señor, y aplicarla a nuestras vidas. Quédate con nosotros, Señor, y ayúdanos a comprender, Señor, las verdades que tenés para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy vamos a continuar el estudio que empezamos el domingo pasado sobre el primer capítulo del libro de los Efesios, ¿sí? De la carta del apóstol Pablo a los Efesios. El domingo pasado vimos los dos primeros versículos, hoy tenemos un pasaje un poquito más largo y vamos a empezar leyéndolo. Vamos a leer entonces Efesios 1, versículos del 3 al 14. ¿Sí? Efesios 1, 3 al 14. Quien lo tenga y lo quiera leer, compártalo por favor en voz alta. Bueno, amén. Hasta ahí entonces la porción de la palabra de Dios que vamos a estar estudiando hoy. ¿Sí? Un pasaje muy profundo, muy rico, ¿sí? Y si ustedes tuvieran que titular este pasaje, ¿cómo lo titularían? ¿Qué título le pondrían a este pasaje? Si tienen la Reina Valera, no miren el título que ya tiene la Reina Valera. ¿Qué título tiene? A ver. Muy bien. ¿Les parece que es un título adecuado? Muy bien. También nuestra salvación. Muy bien. Si vemos a lo largo del pasaje, el apóstol Pablo utiliza muchísimas veces la frase en él, ¿sí? En él esto, en él aquello, nos escogió, en él tenemos, y así. Entonces, bien puesto el título, bendiciones, o podríamos también decir los beneficios que tenemos los creyentes por estar en Cristo, ¿sí? Las bendiciones que tenemos en Cristo.
Sí. Exacto. 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 Un intercambio que Él hizo con nosotros llevando nuestra maldad. Exacto. Exactamente, exactamente. Reconocer la obra que hizo Jesucristo en la cruz, ¿no es cierto? Y toda la magnitud y la aplicación que tiene a nuestra vida práctica, a nuestra vida diaria. Entonces vamos a intentar hoy ir viendo a través de este pasaje estos beneficios, estas bendiciones que Dios nos ha dado a los que estamos en Cristo, ¿sí? Pero primero vamos a ver de qué se trata esto de estar en Cristo, ¿sí? Vamos a empezar leyendo entonces Colosenses, capítulo 3, los primeros 4 versículos, ¿sí? Colosenses 3, versículos del 1 al 4, y Pablo le dice a los colosenses: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vemos acá cómo Pablo les está explicando a estos creyentes de la ciudad de Colosas, ¿sí?, cómo al haber aceptado por fe esta obra de Cristo en la cruz que mencionaba la hermana, a favor nuestro de salvación, nuestra vida ahora pasa a estar con Cristo, ¿sí?, en Cristo. Es decir que cuando nosotros creemos en Jesús y nacemos de nuevo por el Espíritu, nuestra vida ahora pasa a estar en Cristo. El apóstol Juan también suma este concepto en 1 Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12, y dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Sí, entonces vemos que otra vez, otro apóstol diferente ahora nos dice, esta vida que tenemos ahora está en el Hijo, está en Cristo, ¿sí? Es decir, que cuando nosotros, como decíamos recién, pasamos de muerte a vida, nuestra vida ahora está en Cristo y nosotros pasamos a estar en Cristo. A esto estamos hablando cuando hablamos de estar en Cristo, ¿sí? Haber nacido de nuevo. Pablo también en Romanos 6 abunda sobre el tema y nos dice que nos consideremos muertos al pecado, es decir, nuestra antigua naturaleza, considerémonos muertos, pero vivos para Dios en Cristo, ¿sí? En los versículos 8 al 11, en realidad en el 11 lo pueden ver esto, ¿sí? Romanos 6, 11, Pablo dice esto: considérense muertos al pecado, vivos para Dios en Cristo. Entonces, como decíamos, vemos que cuando nosotros aceptamos por la fe la obra de Jesús a favor nuestro, ¿sí?, pasamos a estar en Cristo y entonces tenemos todas estas bendiciones que Pablo está comentando a los efesios en este pasaje que leímos antes. Entonces ahora sí vamos a ir justamente al pasaje de Efesios, lo vamos a ir repasando versículo por versículo para ver qué es lo que nos va diciendo Pablo que los que estamos en Cristo tenemos de parte de Dios, ¿sí? Entonces, voy a necesitar a alguien que se quede en el pasaje de Efesios para ir leyendo los versículos. No sé, alguien que me quiera ayudar. ¿Vos tenés otra versión? Bueno, ¿vos me ayudás? Bueno, entonces, vamos a ir leyendo un versículo de Efesios y vamos a ir yendo a otras partes de la palabra para ver el tema de las bendiciones que nos va nombrando Pablo. Vamos a leer entonces de nuevo el versículo 3 de Efesios 1. Bueno, acá encontramos entonces el primer punto. Pablo nos está diciendo que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿sí?
Vamos a buscar entonces 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Muy bien. ¿Cuántas cosas dice Pedro que el Señor nos dio para esta vida de piedad, esta vida de seguir a Cristo? Todas las cosas, ¿sí? Vemos como Pablo nos dice, nos bendijo con toda bendición espiritual. Nos dio todas las bendiciones espirituales, ya nos las dio. Pedro va hacia el mismo sentido, ¿sí? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a esta vida de discípulos de Cristo, nos han sido dadas por el poder de Dios. Y Romanos 8:32, Pablo también nos dice que el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Sí? Entonces vemos en la palabra de Dios que todo lo que nosotros necesitamos para poder vivir esta vida siguiendo a Cristo, ya nos fue entregado por Dios, por su poder y a través de las bendiciones espirituales que Él ya nos dio. Porque fíjense que el versículo dice, nos bendijo, ¿sí? No nos va a bendecir o nos va bendiciendo, no. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Vamos al versículo 4. Muy bien. Vemos que nos escogió en Cristo, ¿sí? Los que estén en Cristo fueron elegidos para ser santos y sin mancha delante de Él. Vamos a leer un pasaje de Hebreos para ver un poco más este tema. Es un pasaje un poco largo, pero que es muy, muy gráfico y que enriquece mucho. Hebreos 10, acompáñenme por favor. Capítulo 10 de Hebreos. Y ahora vamos a comenzar leyendo desde el versículo 1. Una pausa ahí, ¿sí? Acá el autor de la carta de Hebreos está comparando, ¿sí?, los dos pactos. El anterior, el de la ley, como viene diciendo acá, y después va sobre la obra de Cristo, ¿sí? Y acá vemos que él nos habla de que los sacrificios que se ofrecen por la ley nunca pueden, ¿sí?, hacer perfecto a los que se van acercando a Dios a través de esos sacrificios. Seguí, Carlos. Ahí está, sí, sigue abundando sobre la idea. Si esos sacrificios nos hicieran perfectos delante de Dios, no sería necesario continuar con los sacrificios. Pero dice, no tendrían más conciencia de pecado. Sigamos. Dale. Ahí está, ¿sí? La ineficacia de los sacrificios del antiguo pacto para limpiarnos, como decía en Efesios, ¿sí?, para ser sin mancha delante de Él. No eran eficaces, por eso tenían que hacerse una y otra vez. Seguimos leyendo. Bueno, no importa, sigo yo. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, ¿sí?, está hablando de Cristo, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, ¿sí? Es como un diálogo entre el Hijo y el Padre, ¿sí? Mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego,
he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote, vuelve a hablar de los anteriores, ¿sí?, está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Sí? Acá vemos entonces la ofrenda de Cristo en la cruz, santificándonos para siempre, haciéndonos perfectos delante de Dios, aunque no lo somos claramente. Sí. Claro, esos sacrificios no quitaban el pecado, lo cubrían, lo iban cubriendo. Entonces por eso era necesario, ¿sí?, hacerlos una y otra vez, ¿sí?, en cada sacrificio intentando limpiar, como decía, la conciencia de pecado. Pero Cristo, su sacrificio es distinto, porque, ¿te acordás? Juan el Bautista dice, el cordero que quita el pecado del mundo. Sí, eran válidos porque Dios los había establecido, pero no tenían la eficacia de quitar el pecado. Exacto. Eran una figura de lo que luego Cristo iba a hacer, ¿sí? Pero sí, eran eficaces para lo que estaban hechos, digamos. No podían quitar el pecado. Claro, exacto. Ajá, claro. Cristo lo despojó, fue una victoria definitiva, ¿sí? Muy bien. Muy bien, entonces vemos cómo estando en Cristo, por su ofrenda, por su sacrificio, somos hechos perfectos delante de Dios, somos santificados y podemos presentarnos delante de Él sin mancha, como decía el apóstol Pablo. Vamos al versículo 5 para ver el tercer punto. Otra vez, ¿sí? Por medio de Jesucristo, vemos. Y acá vemos que el Señor nos adopta como sus hijos, ¿sí? Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Vamos a leer Gálatas capítulo 4, los versículos del 4 al 7. Acá Pablo va a ahondar un poco más en esta idea de la adopción. Ahí estamos, ¿eh? ¿Cómo cierra el pasaje el apóstol? Así que ya no eres esclavo, ¿sí? Éramos esclavos del pecado, pero ahora ya no somos más esclavos. A través de la obra de Cristo somos hechos hijos de Dios, adoptados como hijos de Dios. Otro de las bendiciones de estar en Cristo. En 1 Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2, el apóstol Juan va a comentar sobre este tema también. 1 Juan 3, versículos 1 y 2. Sí, dale.
Ahí está. Otra vez el apóstol Juan diciéndonos que por el amor de Dios, el amor que Él nos dio, nos hizo ser hijos de Dios, ¿sí? Nos cambia de posición desde donde estábamos nosotros, esclavos en el pecado, y ahora nos lleva a otra posición en donde somos hechos hijos de Dios, ¿sí? De ser sus enemigos, pasamos a ser sus hijos por estar en Cristo, por la obra de Cristo. Con todos los derechos que eso da, ¿sí? Todos los derechos de un hijo, nosotros nos son imputados por la obra de Cristo. Y obligaciones, sí, también. Entonces vemos que Juan nos dice que tenemos la esperanza, además, de que un día le vamos a ver tal como Él es y vamos a ser hechos semejantes a Él. ¿Sí? Ojo, no iguales, semejantes a Él, para que como dice Romanos 8:29, Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sí? Entonces vemos la magnitud que tiene esta bendición para nosotros, ¿sí? De ser hechos hijos de Dios, de ser hermanos, ¿sí? de Cristo, de que Él sea el primogénito entre nosotros. Seguimos con el versículo 6. Muy bien. Entonces vemos, ¿sí?, que en este versículo Pablo nos está diciendo también, en Cristo Dios nos ha hecho aceptos delante de Dios. Y vamos a leer para esto en Romanos, el capítulo 3, vamos a leer del versículo 21 al 26, para entender un poco cómo a través de la obra de Cristo, ¿sí? Recuerden que todos estos puntos que estamos viendo son beneficios, bendiciones que tienen aquellos que están en Cristo, que son, como dijimos al principio, todos aquellos que creyeron, ¿sí?, por fe en la obra de Cristo en la cruz y aceptaron a Cristo como su Salvador. Y tienen su vida, su nueva vida, dada por el Espíritu Santo en Cristo. Romanos 3, entonces, 21 al 26. ¿Alguien lo tiene? Muy bien. Hasta ahí está bien. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo nos está explicando el proceso de justificación que llamamos, ¿sí? ¿Y cómo nos justifica Dios? ¿Cómo leímos recién que Dios nos justifica? Por la obra de Cristo, ¿sí? Vemos que dice, aparte de la ley, ¿sí?, ellos estaban acostumbrados a intentar cumplir la ley para justificarse delante de Dios, pero dice, aparte de la ley, se manifestó la justicia de Dios, y esa justicia de Dios es la que Él nos otorga a través de la fe en la obra de Cristo. En Gálatas, capítulo 2, versículos 16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también, él le está hablando, sí, de los judíos, también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Sí? Entonces volvemos a ver lo mismo. Dios, a través de la fe en Jesucristo, justifica al hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo lo perdona, sino que a pesar de que no somos justos, Él nos declara justos y nos trata como si lo fuéramos. Es decir,
Nos trata como si jamás lo hubiésemos defraudado, como si jamás hubiésemos pecado, ¿sí? Todo por la fe en la obra de Cristo, por poder estar en Cristo. En Romanos 8, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo sigue abundando en este concepto y dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Volvemos a ver lo mismo, ¿sí? No podíamos cumplir la ley porque somos débiles en la carne, porque la ley no puede ser cumplida por el hombre, ¿sí? Pero vemos que Dios envió a su Hijo para que Él la cumpla y entonces la justicia de Dios pueda manifestarse en nosotros. Y alguien que lea por favor 2 Corintios 5:21. Ahí está, otra vez el mismo concepto, ¿sí? Como nos decía la hermana antes, Él fue a la cruz, tomó nuestro pecado, se cargó con nuestro pecado, ¿para qué? Para que nosotros pudiésemos tener su justicia, ¿sí? Para que nosotros, dice, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Fíjense cómo usa la misma frase que el pasaje de Efesios, ¿sí? Entonces vemos que en Cristo tenemos esta gran bendición de ser justificados por Dios, ser tratados como si nunca hubiésemos pecado por la obra simplemente de Cristo en la cruz y por poner nuestra fe en ello. Vamos al versículo 7 de Efesios. Bueno, ahí sigue, ¿sí?, con un punto que está relacionado con lo anterior. Nos dice que fuimos perdonados y redimidos, ¿sí?, por su sangre, por la sangre de Cristo. Que dice, fíjense que empieza también con la preposición en quien tenemos redención, ¿sí? Seguimos viendo que todo es en Cristo. Entonces decíamos que este concepto de ser perdonados y de ser redimidos por Cristo se complementa con el anterior de que fuimos justificados, ¿sí? Porque como decíamos hace un ratito, Él no solo nos perdona de nuestros pecados, sino que también nos justifica y nos trata como si nunca hubiésemos pecado. Y el concepto de redención se trata de alguien que compra a una persona que estaba, que estaba como esclavo, ¿sí? Nosotros estábamos esclavos del pecado y Cristo vino y nos redimió, pagó el precio de nuestra libertad y nos hizo libres para que podamos ser suyos, ¿sí? Vamos a leer 1 Pedro, capítulo 1, del 18 al 21, donde el apóstol Pedro nos va a hablar sobre esta redención que Cristo hizo por nosotros y el precio que tuvo esa redención. 1 Pedro 1, del 18 al 21. Ahí está, ¿sí? Entonces, ¿con qué fuimos redimidos? ¿Cuál fue el precio que hubo que pagar? La sangre de Cristo, ¿sí? Él vino a este mundo, tomó cuerpo, como leíamos antes en Hebreos, ¿sí? Y en la cruz derramó su preciosa sangre, como dice Pedro,
para redimirnos, para pagar el precio. Él ya lo pagó. Está en nosotros aceptarlo y aceptar esa libertad que Él nos compró con su propia sangre. En 1 Corintios 6, versículos 19 y 20, el apóstol Pablo dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Le está hablando a los creyentes, ¿sí? Y le dice: ¿ustedes piensan que son dueños de su propio cuerpo todavía? ¿De su propio espíritu? No. Ustedes fueron comprados por precio, ¿sí? Le está hablando de esta redención que Jesucristo hizo en la cruz, derramando su sangre, pagando el precio de nuestra libertad. Avanzamos y vamos a leer del 8 al 10 del pasaje de Efesios. Muy bien. Ahí cuando empieza hablando dice que hizo sobreabundar, continúa hablando de la gracia del Señor, ¿sí? La gracia que hizo sobreabundar en nosotros para darnos sabiduría, inteligencia y darnos a conocer el misterio de su voluntad. Cuando estamos en Cristo, acuérdense, nunca pierdan de la mente esto, ¿sí? Que estamos hablando de todas cuestiones que suceden en el creyente por solo estar en Cristo, ¿sí? Cuando estamos en Cristo, tenemos el privilegio de poder conocer el propósito y la voluntad de Dios, ¿sí? Cosas que cuando estamos en nuestra vieja naturaleza no podemos conocer, ¿sí? Vamos a leer, para entender un poco más esto, 1 Corintios, capítulo 2, versículos 14 y 16. 1 Corintios 2, versículos 14 y 16. Dale, sí. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahí está, ¿sí? Vemos cómo hace el contraste entre el carnal, el hombre natural, que dice no puede entender las cosas espirituales, porque se tienen que discernir espiritualmente. Entonces, pensemos cuando nosotros no estábamos en Cristo, si alguien nos hablaba del Señor o si alguien nos hablaba de cuestiones espirituales, eran locura para nosotros, como dice acá el apóstol, ¿sí? El hombre que no está en Cristo, que no ha renacido, no puede comprender las cosas espirituales, por lo tanto no puede entender la voluntad de Dios y el propósito del Señor para su vida. Pero hace el contraste con el espiritual, y el espiritual es el que nació de nuevo, del Espíritu, que es el que está en Cristo, como dijimos al principio. Y termina diciendo: nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿sí? El Señor, a través de su Espíritu, nos revela su voluntad, su propósito, ¿sí? Y esto es un privilegio que tenemos aquellos que estamos en Cristo. En Romanos 12:2, ¿se acuerdan? Es un pasaje bastante conocido. Pablo dice que los que formamos parte del cuerpo de Cristo, él va a estar hablando después de los dones, de cómo la iglesia es un cuerpo. Todos los que formamos parte del cuerpo de Cristo somos transformados por su Espíritu Santo en nuestra mente para que no nos acomodemos a las cuestiones materiales, sino para que podamos comprender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, los que estamos en Cristo podemos y tenemos el privilegio de entender las cuestiones espirituales y poder comprender la voluntad y el propósito de Dios. Versículo 11 de Efesios.
Muy bien. Otra vez en Él, ¿sí? No deja de remarcar esto, Pablo. Y nos dice que tuvimos herencia, ¿sí? Esto también podemos relacionarlo con lo que vimos antes de ser adoptados hijos suyos. ¿Se acuerdan que en Gálatas leímos que ahora ya no éramos esclavos, sino que éramos hijos suyos, y si hijos, herederos de Dios, ¿sí? Entonces vemos otra vez este concepto que nos dice que en Él, en Cristo, también tuvimos herencia. ¿Y qué será esta herencia? Vamos a 1 Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5. 1 Pedro 1, del 3 al 5. Vamos a ver qué nos dice el apóstol. Uno más. ¿Qué soy? Ahí está. Muy bien. Acá vemos entonces a Pedro también hablándonos de esta herencia incorruptible, incontaminada, que tenemos reservada en los cielos todos aquellos que creemos en Cristo, ¿sí? Para ser coherederos de Dios juntamente con Cristo. Como hablábamos antes, ¿sí? El primogénito entre muchos hermanos. Bueno, ahora somos coherederos con Cristo de todo lo que Dios tiene reservado en el cielo para nosotros. Algo que es incorruptible, incontaminado, algo que ni siquiera nos podemos imaginar. Vamos a leer los últimos versículos, entonces vamos ya cerrando y leemos los últimos versículos del pasaje de Efesios, del 12 al 14. Muy bien. Acá entonces cerramos el pasaje de Efesios, ¿sí? Y Pablo termina esta lista, si le podemos decir de alguna manera, de bendiciones que tenemos en Cristo, hablándonos de cómo a través de su Espíritu Santo todo el pueblo de Dios es hecho uno, ¿sí? Es unido a través de su Espíritu. Fíjense que dice, ¿sí? Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, hablando de los judíos, ¿sí? Pero dice en Él también vosotros, y les habla a los gentiles, ¿sí? Y en ese momento era la gran división que había en la iglesia, entre judíos y gentiles, ¿sí? Pero podemos traerla a los días de hoy y decir que en Cristo, judíos, gentiles, altos, bajos, mujeres, hombres, rubios, morochos, todos somos uno en Cristo, a través de su Espíritu Santo. Vamos a leer un poquito más adelante en el mismo libro de Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 6, donde Pablo va a abundar en este concepto de la unidad de su pueblo en Cristo. Efesios 4, del 1 al 6. Muy bien. Vemos el énfasis que hace el apóstol Pablo, ¿sí? en la unidad, en guardar la unidad. Les dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu, es decir, esfuércense
Esfuércense por guardar esa unidad, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, claro, sí, va repitiendo. Fíjense cómo le repite, dice, tenemos un Señor, una fe, un bautismo, y les hace ver que todos somos uno, ¿sí? Que el Señor nos ha hecho uno, que no tenemos que generar divisiones. En 1 Corintios, capítulo 12, y versículos del 12 al 13, también Pablo en este pasaje está hablando de la iglesia como un cuerpo y dice, porque así como, como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, ¿sí? Otra vez la misma idea, ¿sí? ¿Y por qué recalca tanto esto el apóstol? Porque los hombres somos especialistas en encontrar diferencias, ¿sí? En lugar de encontrar cosas que nos unan, siempre estamos buscando diferencias y dejando que esas diferencias nos separen, ¿sí? Dentro de su misma iglesia. El domingo pasado hablábamos también de esto, ¿no? De cuántas denominaciones hay dentro de la misma iglesia evangélica, por ejemplo, ¿sí? Y cuántas veces hasta dentro de una misma congregación hay grupos separados, ¿sí? Unos que van por un lado, otros que van por el otro, no se mezclan mucho. Sin embargo, la unidad es tan importante para el Señor Jesús que fíjense, cuando Él estaba orando por sus discípulos y por todos nosotros, lo que le pide al Padre. Juan 17, del 20 al 23, nos dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Vemos el énfasis que pone el Señor pidiéndole al Padre que nos ayude a ser uno, ¿sí? Y esta es otra de las bendiciones que tenemos al estar en Cristo. Somos hechos uno con su cuerpo, pero solo estar en Cristo nos puede hacer permanecer en esa unidad, ¿sí? Y ya para terminar, porque ya estamos a tiempo, vamos a leer, vamos a buscar en Tito, capítulo 3, versículos del 3 al 7, porque quiero que recordemos esto. Todo esto de lo que estuvimos hablando, ¿sí? Que tenemos toda bendición espiritual, ¿sí? Que fuimos justificados, que fuimos redimidos, que fuimos santificados, que fuimos hechos hijos de Dios. Todas estas bendiciones espirituales de las que hablamos, no las tenemos por nosotros, no las ganamos nosotros, no es porque nosotros seamos algo, sino, como dijimos al principio, por estar en Cristo, ¿sí? Quiero que veamos el contraste que hay entre cuando no estábamos en Cristo y ahora que sí estamos en Cristo. Entonces vamos a leer Tito 3, del 3 al 7. Muy bien. Vemos entonces el contraste que hace Pablo aquí hablándole a Tito, ¿sí? Y cómo éramos, insensatos, rebeldes, extraviados,
aborrecibles y aborreciéndonos, dice, ¿sí? Nunca tenemos que olvidar que esa era nuestra naturaleza, porque muchas veces tendemos a olvidar eso y empezamos a pensar que hay algo bueno en nosotros, pero en realidad lo bueno que hay en nosotros es porque Cristo está en nosotros, porque Él nos renovó, porque Él nos hizo nacer de nuevo, porque esa era nuestra naturaleza. Y no debemos olvidarlo. Y venir a Cristo y permanecer en Él es esencial para el hombre y es transformador para su vida. Porque todos nosotros, sin Cristo, estamos perdidos en esa miseria de la que hablaba Pablo, ¿sí? Éramos aborrecibles. Pero sin embargo Él, por su gracia, nos dio la vida eterna y nos dio todas estas bendiciones de las que estuvimos hablando, que Pablo menciona en Efesios, ¿sí? Todo sin merecerlo y todo, como dice Pablo, para alabanza de su gloria y de su gracia. Nunca perdamos de vista esto. Vamos a orar para cerrar. Padre, te damos gracias justamente por tu gracia, Señor, por tu gracia enorme que nos ha dado vida, Señor, cuando no la merecíamos, que nos vino a buscar cuando éramos aborrecibles, Señor. Gracias porque viniste a morir en esa cruz por nosotros, Señor, y por la fe en vos podemos acceder, Señor, a la presencia de Dios. Podemos acceder a todas estas bendiciones que ganaste para nosotros, Señor. Ayúdanos a comprender, Señor, que lo bueno en nuestra vida viene de vos, viene por estar en vos, Señor, y que nuestro orgullo pueda permanecer pequeño o nulo, Señor, para que podamos exaltarte y siempre estar dándote gracias por cada cosa que tenemos en nuestra vida, Señor. Quédate por favor con nosotros, Señor, en el culto que sigue. Bendecinos, Señor, y aceptá nuestra alabanza y nuestra adoración, Señor. En el nombre de Jesús, amén.